Buenos días, mi nombre es Leonardo Bulos, estudiante de Ingeniería Química, carnet 1510-182, y me gustaría darles la bienvenida el día de hoy a la presentación oral de mi mini proyecto titulado Comparación de correlaciones para el diseño de columnas empacadas de absorción de gases, bajo la tutoría del profesor Claudio Olivera. Muy bien, con respecto a los objetivos del mini proyecto, nos hemos trazado como objetivo general determinar si el dimensionamiento de torres empacadas de absorción varía apreciablemente dependiendo de las correlaciones hidrodinámicas y de transferencia de masa utilizadas. Esto es, dado una serie de 4 problemas que ya presentaremos en la próxima diapositiva, determinaremos si el dimensionamiento de las torres empacadas que se plantea en cada uno de estos problemas es sensible o puede verse condicionado según la correlación hidrodinámica y de transferencia de masa que utilicemos para el cálculo del diámetro y la altura de sección empacada, respectivamente. El problema 1 se corresponde con la absorción de sulfuro de hidrógeno con solución de dietanolamina, extraído del material de apoyo del profesor Olivera. El problema 2, extraído de la misma fuente, se corresponde con la absorción de amoníaco con agua pura. Por otra parte, el problema 3 tiene que ver con la absorción de alcohol etílico utilizando también agua pura, y ha sido extraído del texto de Sider y Hindley. Finalmente, el problema 4, del texto de Treibel, tiene que ver con la absorción de benceno con un aceite de lavado cuyas propiedades se especifican en la fuente de la que se extrae. En primer lugar, determinaremos todo lo correspondiente a los cálculos hidrodinámicos, lo cual incluye la presentación de las correlaciones hidrodinámicas utilizadas, los resultados del cálculo del diámetro de la torre y el análisis de este primer grupo de resultados. Luego, procederemos a presentar las correlaciones de transferencia de masa utilizadas, los resultados del cálculo de la altura de sección empacada y finalmente analizaremos este segundo grupo de resultados. Contamos con 5 correlaciones hidrodinámicas para los cálculos del diámetro de las torres. Pasaremos ahora a explicar en detalle el procedimiento de cálculo del diámetro de la torre. Tenemos que el primer paso a seguir consiste en el cálculo de la velocidad superficial de gas de inundación a partir de la correlación seleccionada. Una vez que contamos con este valor, procedemos a calcular la velocidad superficial de gas de operación real en el fondo de la torre, utilizando para ello el dato del porcentaje de inundación dado por el problema. En forma paralela, procedemos al cálculo del caudal volumétrico de gas a partir del caudal másico y de la densidad de esta corriente. Luego, con este valor y con la velocidad superficial de gas de operación calculada en el paso 2, podemos calcular fácilmente el área transversal de la torre como la relación entre los dos resultados. Luego, a partir de la definición del área transversal, calculamos el diámetro de la torre. La tabla 1, que se muestra a continuación, presenta los resultados correspondientes a los diámetros calculados por correlación para cada problema. Adicionalmente, en esta tabla se ha incluido una columna con los diámetros referenciales para cada problema, que han sido calculados utilizando la calculadora disponible en la web llamada Chemical Calculator. Del mismo modo, en la tabla 2 encontramos los porcentajes de diferencia de los resultados de cada correlación con respecto a los diámetros de referencia resultados en la tabla 1. Igualmente, se ha incluido una columna con el porcentaje de dispersión de los resultados por problema. Pasando ahora a la discusión de los resultados del cálculo del diámetro, tenemos que, de la tabla 2, se observa que la correlación de Kister y Gill conlleva a la menor diferencia referencial en el cálculo del diámetro de la torre en 3 de los 4 problemas seleccionados. Hablamos específicamente de los problemas 1, 2 y 3. Ahora bien, del desarrollo detallado de cada correlación se desprende que una diferencia importante entre la correlación de Kister y Gill y otras correlaciones más antiguas, como la de Sherwood o la de Lobo, consiste en la incorporación de un factor experimental característico de cada tipo de relleno en la formulación del modelo matemático. Este nuevo elemento es el conocido factor de empaque, Q. En realidad, el uso del factor de empaque en la correlación de Kister y Gill para la estimación de la caída de presión de inundación conduce a resultados para la velocidad de inundación de gas más cercanos a la realidad, y con ello el cálculo del diámetro de la torre es más acertado. En principio se podría esperar
que la correlación de Leva arrojara mejores resultados que la correlación de Kister y Gill, debido a que se trata de un modelo más reciente. Sin embargo, hemos podido ver que la situación es totalmente opuesta en los problemas 1, 2 y 3. Este hecho se debe a que, a pesar de que se ha utilizado la reformulación más reciente de la correlación de Leva, de 1992, este autor reporta en su carta generalizada de caída de presión una caída de presión de inundación mayor a 1,5 pulgadas de agua por pie de altura de sección empacada, que resulta ser mayor a las caídas de presión de inundación reportadas para empaques distintos a los de la primera generación, es decir, albardillas o monturas Beryl y anillos Russian, para los cuales se ha reportado incluso caídas de presión de inundación de entre 2,5 y 4 pulgadas de agua por pie. En este sentido, la correlación de Kister y Gill conduce a la mejor estimación de la caída de presión de inundación para los empaques utilizados en los problemas 1, 2 y 3. Hablamos de los anillos PAL. Es posible sustentar la validez del análisis anterior al observar los resultados del problema 4. En este caso, el empaque utilizado viene dado por albardillas Beryl o monturas Beryl, un empaque de primera generación. Debido a que la correlación de Kister y Gill predice caídas de presión de inundación menores a las reportadas para este tipo de empaque, es de esperar que el cálculo del diámetro de la torre utilizando esta correlación conlleve a la mayor diferencia referencial, lo cual, en efecto, es lo que se observa en la tabla 2. Ahora bien, finalmente, para cerrar el análisis de esta sección, podemos decir que en líneas generales es posible destacar el hecho de que para los 4 problemas considerados, los resultados hidrodinámicos cuentan con una dispersión que varía entre el 2,5 y el 6% como máximo, lo cual es aceptable en cálculos de ingeniería. De manera que ahora podemos pasar a lo referente a los cálculos de altura de sección empacada. Para los cálculos de transferencia de masa contamos con 5 correlaciones. Tal como se ha hecho para el cálculo del diámetro de la torre, vamos a proceder ahora a describir el procedimiento de cálculo de la altura de la sección empacada. El primer paso consiste en el cálculo de la composición en base libre de soluto de gas. Para ello utilizamos la relación que se muestra en pantalla. Luego, calculamos la composición en base libre de soluto de líquido, utilizando la recta operación. Seguidamente, en el paso 3, procedemos a convertir esta composición en base libre de soluto en la correspondiente composición molar del líquido. Con la información obtenida hasta el paso 3, es posible ahora calcular las masas molares, los caudales másicos, los caudales molares y los flujos molares de gas y líquido. Seguidamente, en el quinto paso, procedemos al cálculo de las alturas de unidad de transferencia de gas y líquido, utilizando para ello la correlación seleccionada. En este punto es importante establecer que para aquellas correlaciones que permitan calcular coeficientes de transferencia de masa, utilizamos las siguientes relaciones, en donde G y L representan los flujos molares de gas y líquido, correspondientemente. A es el área interfacial de contacto y K sub Y y K sub X son los coeficientes de transferencia de masa basados en fase gas y en fase líquido, respectivamente. Teniendo ahora las alturas de unidad de transferencia de gas y líquido, estamos en condiciones de determinar las composiciones molares interfaciales de gas y líquido. Para ello, procedemos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones, basado en la condición de invariancia de flujo y en la ecuación de equilibrio termodinámico dada como dato para el problema seleccionado. Con esta última información, finalmente, podemos proceder con el cálculo de la altura de sección empacada utilizando la siguiente ecuación de diseño. En este caso, la integral es resuelta de forma numérica utilizando el método de Simpson 3/8 para la partición considerada desde la composición molar de gas en el tope de la torre, Y sub 2, hasta la composición molar de gas en el fondo de la misma, Y sub 1. A continuación, en la tabla 3 se muestran los resultados correspondientes a las alturas de sección empacada calculadas por correlación para cada problema. A partir de los resultados de la tabla 3, hemos elaborado la tabla 4 que muestra las diferencias referenciales por correlación y la dispersión de los resultados para cada problema. Todo esto en el marco del cálculo de la altura de la sección empacada. En este sentido, una primera observación que se tiene de esta tabla es que para los problemas 2 y 3, las correlaciones de Boltz y Fair conducen a diferencias referenciales mayores al 100%. Por otra parte, en los problemas 2 y 3,
las correlaciones de Bild y Schultz para las alturas de unidades de transferencia de masa conducen a los resultados con la menor diferencia referencial. En este sentido, es de esperar que estas correlaciones predigan resultados correctos, gracias al hecho de que se trata de modelos desarrollados a partir de la base de datos de un gran número de sistemas, empaques y aplicaciones diferentes, y que además consideran correcciones sobre correlaciones anteriores, dada su relativa contemporaneidad. Ahora bien, una situación distinta se observa en el último problema. En este caso, las correlaciones de Schulman y de Onda predicen resultados con diferencias referenciales menores al 10%, tal como se puede apreciar en la tabla 4. En cambio, las correlaciones de Bild y Schultz para alturas de unidades de transferencia de masa arrojan resultados con una diferencia referencial mayor al 70%. Para concluir, podemos establecer las siguientes afirmaciones. En primer lugar, en relación al objetivo general trazado al inicio de la investigación, tenemos que el dimensionamiento de las torres empacadas para la absorción de gases en los 4 problemas seleccionados efectivamente varía en función de la correlación hidrodinámica y de transferencia de masa utilizada. Por otra parte, dada la naturaleza de los empaques empleados en 3 de los 4 problemas, se recomienda el uso de la correlación de Kister-Gil para el cálculo del diámetro de la torre. Esto debido a que, tal como se ha podido demostrar, esta correlación es la más adecuada cuando se trata de empaques distintos a los empaques de primera generación. Por otra parte, las correlaciones de Bild y Schultz para alturas de unidades de transferencia de masa se recomiendan en la mayoría de los casos estudiados. Sin embargo, estas correlaciones no predicen buenos resultados para el sistema de absorción benceno-aceite de lavado, que ha sido estudiado en el problema 4. Finalmente, sugerimos ampliar la base de datos de problemas considerados en este mini proyecto, así como también incluir en el estudio el uso de empaques estructurados. Todo esto con la idea de verificar si se mantiene o no la tendencia observada en los resultados. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado la presentación. Gracias.